El cristiano que ama y perdona genuinamente. Si hay algo que desarma completamente a Satanás, es el amor genuino y el perdón. Esto puede parecer contradictorio, ya que el mundo enseña lo contrario: devolver, guardar rencor, buscar venganza. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino radicalmente diferente. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, como se menciona en Mateo capítulo 5, versículo 44. Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Satanás teme a los cristianos que aman y perdonan porque reflejan el carácter de Dios. Estos cristianos rompen las cadenas de odio y resentimiento, que son herramientas poderosas del enemigo para dividir iglesias, familias y relaciones. Al elegir perdonar, se convierten en instrumentos de reconciliación y paz, frustrando los planes de destrucción de Satanás. ¿Y sabes qué es lo más impactante? El perdón no solo es un beneficio espiritual, también nos libera emocionalmente. Muchos estudios confirman que las personas que perdonan viven más felices y tienen menos problemas de salud. Piensa en esto. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Tal vez Satanás esté tratando de usar esta situación para atraparte en amargura. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Cuando eliges perdonar y amar, no solo vences al enemigo, sino que también te acercas más a Dios. Este es el tipo de actitud que el infierno no puede soportar. El cristiano lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió a los discípulos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. Este poder es lo que capacita a los cristianos a realizar milagros, predicar el Evangelio con audacia y resistir las tentaciones del enemigo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo no viven según la carne, sino según el Espíritu, como enseña Romanos capítulo 8, versículo 9. Tienen discernimiento para identificar trampas espirituales y fuerza para superarlas. Por eso Satanás tiembla ante ellos. ¿Y qué se necesita para vivir lleno del Espíritu Santo? Primero, es necesario desear sinceramente esa presencia en tu vida. Luego, es necesario buscar a Dios en oración, leer la palabra y vivir en obediencia. Recuerda que el Espíritu Santo no habita en corazones llenos de orgullo o pecado no confesado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en una luz en el mundo y un peligro constante para el reino de las tinieblas. Satanás sabe que no estás solo, sino que es Dios actuando a través de ti. Y ahora llegamos al punto crucial de este mensaje. Si deseas ser el tipo de cristiano que el enemigo teme, es necesario buscar estos 5 aspectos en tu vida. Sé un cristiano que ora, que conoce la palabra, que vive en santidad, que ama y perdona, y sobre todo que está lleno del Espíritu Santo. Apenas comenzamos a entender el impacto que estos cristianos tienen en el mundo espiritual. Pero en la próxima parte exploraremos cómo aplicar esto en el día a día y cómo vencer las batallas espirituales más desafiantes. Si estás siendo impactado por este mensaje, deja un comentario diciendo: quiero estar lleno del Espíritu Santo para impactar el mundo a mi alrededor. Ahora que hemos visto los 5 tipos de cristiano que más teme Satanás, tal vez te estés preguntando: ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo convertirme en ese tipo de cristiano que hace temblar al infierno? Exactamente, eso es lo que vamos a explorar ahora. Viviendo como un cristiano que ora sin cesar, a pesar de tener una agenda llena, Jesús priorizaba estar en comunión con el Padre. Puedes comenzar ajustando pequeños hábitos. Al despertarte, dedica los primeros minutos del día para conversar con Dios. Antes de tomar decisiones, pide sabiduría.
Durante el día, incluso en medio de las tareas, mantén tu espíritu conectado con el Señor. Esta práctica no solo fortalece tu fe, sino que también te prepara para resistir las tentaciones del enemigo. Profundizando en el estudio de la palabra de Dios, usa recursos como comentarios bíblicos y devocionales para entender mejor el contexto y las lecciones. Y, más importante, ora antes de leer, pidiendo que el Espíritu Santo revele las verdades ocultas en la palabra. Cuando conoces la Biblia, te estás armando contra las mentiras de Satanás. Él intentará engañarte, pero al igual que Jesús en el desierto, tendrás la respuesta. Está escrito: santidad como estilo de vida. Muchas veces pensamos que la santidad es algo inalcanzable, pero Dios nunca nos pide nada imposible. La santidad es una elección diaria, una decisión de vivir de manera que agrada a Dios. Esto incluye desde las palabras que decimos hasta los pensamientos que alimentamos. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa poner a Dios en primer lugar en todo. Si deseas vivir en santidad, comienza evaluando tu vida. ¿Hay algo que te esté alejando de Dios? Puede ser un hábito, una amistad o incluso el tipo de contenido que consumes. Deshazte de todo lo que no glorifica al Señor y pide a Él la fuerza para perseverar, practicando el amor y el perdón. Amar y perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero, como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar el amor que Él nos demostró. En Colosenses 3:13 leemos: soporten unos a otros y perdonen las quejas que tengan unos contra otros. Perdonen como el Señor les perdonó. El perdón es más que un sentimiento, es una decisión. Cuando eliges perdonar, estás liberando no solo a la otra persona, sino también a ti mismo. A Satanás no le gusta ver cristianos que aman y perdonan, porque eso destruye sus estrategias de división y amargura. Si estás luchando para perdonar a alguien, lleva eso a Dios en oración. Pídele que te ayude a liberar ese perdón y poco a poco verás cómo tu corazón se transformará, buscando el llenado del Espíritu Santo. Por último, pero no menos importante, busca estar lleno del Espíritu Santo. Esto no es algo que sucede una sola vez, es una búsqueda constante. Jesús nos enseñó en Lucas 11:13 que, si pedimos, el Padre nos dará el Espíritu Santo. Puedes comenzar pidiéndole a Dios en oración. Conságrate, lee la palabra y pasa tiempo en comunión con otros cristianos llenos del Espíritu.